Ahora vamos a darle la palabra al doctor Rafael Ruiz Andrés, que es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense, miembro del Instituto de Ciencias de las Religiones e investigador en la Fundación para la Cultura Islámica y la Tolerancia Religiosa, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones y de las redes de investigadores REOTI. Ha participado en el programa Europeum de la Universidad de Oxford y ha realizado estancias de investigación en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Es un amigo de este proyecto desde el principio y un gran colaborador también desde el comité organizador. Bueno, pues cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Antonio, por la presentación. Es realmente un placer formar parte de este congreso y particularmente de esta mesa Newman-Stein, en la que sé que Antonio, tanto el profesor Barnés, tantos desvelos ha puesto desde que la estuvo concibiendo y desde que la estuvo planteando. Igualmente quiero reiterar el enorme placer y el enorme orgullo de poder estar en la misma mesa con el profesor Fernández Ballina y de volver a esta casa por primera vez desde marzo, por lo que estoy profundamente feliz de poder estar aquí hoy con todos ustedes. De una manera, Newman y Stein han estado presentes en los anhelos de mi investigación sobre el proceso de secularización en España, sobre esa negociación entre religión y modernidad que supone el proceso de transformación socio-religiosa que conocemos como secularización. Y también están presentes, aunque de modo mucho más implícita quizá que los trabajos que me preceden y que me sucederán en esta mesa, en el trabajo que voy a exponerles hoy, que se adentra en esta conversación entre religión y modernización a través de la presencia de la religión en tres obras actuales. Mi trasfondo de investigación se ha basado sobre todo en sociología histórica. Por lo tanto, creo que es conveniente comenzar esta presentación aclarando por qué es interesante desde una perspectiva sociohistórica, como es la que yo tengo en mi investigación, abordar el tema de la cultura, abordar el tema de la literatura. La cultura, según Habermas, es el almacén de saber formado por interpretaciones para el entendimiento entre los comunicantes. De tal modo, las manifestaciones culturales como tales son un punto privilegiado para observar el repertorio de significaciones utilizado por una sociedad. Tomando prestada la terminología de Charles Taylor, la cultura es capaz de forjar nuevos imaginarios sociales. La lectura de una obra genera nuevos espacios de significación y, a su vez, el cambio en los imaginarios sociales abastece los repertorios culturales con nuevas significaciones. Intuyo que así también sucede con el elemento religioso. La presencia de la religión en las producciones culturales de un momento en particular nos revela el cambio sociológico que está efectuándose o que ya se ha producido. Pero también puede constituir nuevas vías de exploración religiosa para los lectores que se acerquen a aquella obra. Desde estas premisas, el objetivo principal de esta ponencia es rastrear la presencia religiosa en la literatura actual a través de tres obras: El Tratado Erótico Teológico, un relato de Rafael Argullol, Sumisión, de Michel Houellebecq y El Reino, de Manuel Carrera, al que hacía referencia mi querido profesor Ballina. Y no solo explorar estas obras, sino explorar las conexiones entre las historias narradas y los contextos en los que han sido concebidas, los contextos de los que participan tanto los autores como los lectores de las obras. Es decir, mi meta se basa en comprender la presencia de la religión, si es que se está buscando, y los modos en los que el factor religioso aparece en los textos seleccionados dentro de un más amplio contexto sociológico que catalogaré como postsecular. Más concretamente, el presente escrito se enmarca dentro de las conclusiones de mi tesis doctoral sobre el proceso de secularización, particularmente centrado en el caso español. ¿Y cómo llego a la literatura? A través de una metodología de sociología histórica que privilegia, de modo fundamental, las fuentes cualitativas. Y en este sentido, junto con la información sobre el cambio religioso que nos aportan datos como las estadísticas o los informes, también la literatura y la producción cultural nos habla de un modo quizá más subjetivo, pero igualmente real y sociológico, de la presencia cambiante de lo religioso en nuestras sociedades seculares. En medio de esta confluencia entre sociología y literatura se ubica el presente análisis, que expondré en dos partes fundamentales. Una primera en la que hablaré de la relación entre secularización y cultura y una segunda en la que me adentraré
en el análisis de las 3 obras seleccionadas desde la más amplia categoría de post-secularización. No hace falta reiterar que la conexión entre cultura y los repertorios religiosos ha sido profunda a lo largo de la historia de Europa Occidental, tal como han estudiado Christopher Dawson o René Girard. Sin embargo, fue en este ámbito de la cultura uno de los primeros espacios en los que la presencia religiosa comenzó a resentirse, a apartarse de los anhelos creativos o a aparecer de un modo más netamente crítico. Así, Taylor, en su obra La era secular, muestra testimonios tempranos en la literatura de cómo un yo poroso y abierto a la trascendencia, pero también a espíritus de toda índole, se fue convirtiendo en paralelo con el proceso de modernización en un yo impermeabilizado, que debe buscar a la trascendencia, si es que la busca, en la interioridad o en el éxtasis sublime ante el arte. Ha sido la cultura, dice Terry Eagleton, y especialmente tras el romanticismo, la que se ha convertido en uno de los principales competidores de la religión. Incluso, continúa el pensador inglés, la cultura se convirtió en otro nombre de religión, por más que no lograra eliminar completamente la presencia religiosa stricto sensu durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. La profundización de este abismo entre cultura y religión corresponde a la segunda mitad del siglo XX, al desarrollo de la sociedad de consumo, según Eagleton, y a la fuerte ruptura que se efectúa entre valores religiosos y culturales a partir de la década de los 60, como señala Olivier Roy. Fijándonos en el caso concreto de España, y tras la apoteosis religiosa del nacionalcatolicismo, la presencia de Dios en la literatura prácticamente desapareció durante el último tercio del siglo XX, señala Eloy Bueno, al que hacíamos referencia esta mañana. Porque contrariamente a la expansión de una idea de autenticidad, contrariamente a la expansión de la idea de ser uno mismo, de una conciencia moral autónoma, la religiosidad se ha presentado para el creador cada vez más como una sumisión a un poder ajeno. Dios crecientemente ha aparecido como concurrente y adversario del hombre, que debe reivindicar su libertad y su autonomía para redescubrir la vida en la plenitud de posibilidades y goces, señala Eloy Bueno, hablando de la presencia de la religión en la literatura contemporánea de finales del siglo XX. Por su parte, el estudioso y jesuita Antony Blanc coincidía con esta afirmación en su análisis sobre la obra de Juan Marcé. Blanc describía a Marcé como muestra del creciente peso público que en España tuvo durante la última mitad del siglo XX un sector intelectual con el que se consolidaba, abro cita, una corriente de desmitificación y de sátira religiosa que comenzó en España también por los años 60, una especie de moda nacida, dice el analista, tal vez del resentimiento de quienes han abandonado la fe de su infancia y se empeñan en satirizar todo elemento religioso, eclesiástico o devocional. El posicionamiento crítico de la intelectualidad favorecía que el cristianismo apareciese en las declaraciones de este sector cultural y creador, o bien desde una perspectiva profundamente crítica, o bien se eliminase directamente el universo de preocupaciones, señala Cristóbal Sarrias, ya no interesa a los autores, porque en realidad interesa muy poco a los lectores. La cultura de finales del siglo XX y la posmodernidad habrían logrado, según estos análisis, lo que la modernidad tan solo rozó: la eliminación de la presencia de la religiosidad en las costuras de la cotidianidad y de la creación cultural. El posmodernismo, dice Eagleton, devendría así una suerte de posreligiosidad. Y a nivel sociológico, la persistente pérdida de transmisión habría conducido al creciente abismo abierto entre religión y cultura, a una esculturación religiosa de la población respecto a las anteriores tradiciones religiosas, en el caso de España o de Europa, respecto al cristianismo. Sin embargo, estimo que la cuestión es considerablemente más compleja que las narrativas presentadas en parte de los análisis. La transformación socio-religiosa experimentada es problemática y no se trata tan solo de un fenómeno de declive o de desaparición, sino también de metamorfosis, nutrida tanto por la aparición de nuevos fenómenos como por la permanencia de las tradiciones religiosas. El resultado de una modernidad cada vez menos guiada por módulos trascendentales habría sido la generación de un marco inmanente, sí. No obstante, este marco no se encuentra exento de preocupaciones vitales, de malestares de la inmanencia, dice Charles Taylor, entre las que destacan las cuestiones de sentido y de identidad que posibilitan en ciertos casos, y solo en ciertos casos, la reconexión con un elemento espiritual y o religioso. Esta contradictoria presencia de la religión se recoge en diferentes producciones culturales que contradicen la hipótesis de la llegada sin equívocos a una cultura post-defunción de Dios. En la cultura de masas nos encontramos con el éxito musical de La Llamada, cuya historia tiene lugar en un campamento cristiano sobre un relato de vocación religiosa. Nos encontramos con las citadas por el profesor Ballena y celebradas series de Paolo Sorrentino, The Young Pope and the New Pope, y a nivel fílmico, por ejemplo, con la película Silencio, de Scorsese, basada en la novela
del católico japonés Susaku Endo, que nos hacen apuntar, como señala parte de la sociología cultural, que si estas obras han tenido éxito es porque, en cierto modo, conectan con parte de los imaginarios sociales de la población. Y, a su vez, estos testimonios, entre otros, nos fuerzan a buscar más allá de la teoría de la secularización. En palabras del pensador francés Michel de Certeau, las formas en que se presenta y representa el elemento religioso varía en función de la cultura de cada momento. Y siguiendo su afirmación, quizá lo que nos suceda a la hora de aproximarnos a la literatura y a la producción cultural actual es que sigamos intentando encontrar el elemento religioso tal y como lo hallábamos en las narraciones de hace 50 o de 100 años. Mientras este ejercicio de analogía puede funcionar en parte de las obras, sigue haciéndose literatura estrictamente religiosa, no puede cumplirse o no tiene por qué cumplirse en todas las manifestaciones, puesto que la religiosidad adopta ropajes cambiantes, máxime en estos tiempos de acelerada transformación sociocultural que son los tiempos de la secularización. En este sentido, estimo que la categoría de post-secularización constituye también un concepto válido para acercarse a la presencia religiosa en parte de las obras actuales y de la producción cultural. En primer lugar, señala Habermas, post-secularización se refiere a las sociedades que han experimentado un fuerte proceso de secularización, que ya lo han vivido, como es el caso de España y de Francia, contextos de las obras que vamos a analizar. En segundo lugar, que es el que más nos interesa quizá, post-secularización remite a la necesidad de activar una conciencia postsecular, una conciencia de que, por un lado, la religión no ha desaparecido incluso en las sociedades más secularizadas, y de que, por otro lado, el palimpsesto, el suelo sobre el que se asienta la sociedad secular, es un palimpsesto formado al limón entre voces seculares y voces religiosas. Esta idea de conciencia palimpsesto se me antoja bisagra entre possecularización como concepto sociológico y su posible aplicación al campo de lo cultural de la literatura. La idea de identidad palimpsesto que Bauman o Habermas utilizan para describir las sociedades posmodernas se encuentra frente a frente con la literatura comparada y su palimpsesto de Genet. En el ágora postsecular, situada tras la secularización y que exige la conciencia del reconocimiento de la pluralidad que somos, que nos conforma tanto social como a nivel individual, han aparecido las tres obras que hemos citado. Tres obras que, en la persistencia de su palimpsesto religioso y secular, revelan su carácter postsecular, a la par que establecen conexiones profundas con las transformaciones socio-religiosas de las últimas décadas. El ejemplo de Rafael Argullol es particularmente significativo a este respecto. Ya publicó un relato bastante significativo de la pasión del Dios que quiso ser hombre, pero en esta vez me he centrado en una clave más intimista, en un relato de clave intimista, que es su tratado erótico teológico, un relato, en el que aborda desde la perspectiva de la existencia de Dios, de la pregunta por la existencia de Dios, el tema religioso, en un libro en el que la poesía y la narrativa se confunden y funden a modo de diario. De hecho, es el interrogante por la divinidad en boca de Anel, a su amante, el narrador de la obra, el que marca la primera página de la obra. No creo, le contesté, y de inmediato me di cuenta de la ambigüedad de mi respuesta. La narración nos emplaza en una suerte de paraíso atemporal y cairótico, falura, trasunto de la ruptura del tiempo debida a la pasión y al amor. En la indagación que el narrador efectúa de falura y de su relación con Anel, aparece por toda la obra su propio cuestionamiento sobre Dios, aunque siempre desde el prisma del deseo, única fuerza capaz de hacer valer la evidencia de Dios en un mundo en el que no está. El deseo se convierte en el instinto de la fe, que hace prescindible incluso el nombre de Dios para nombrarlo. Tan solo se trata de vivir. Como buen tratado, la obra termina con una respuesta, la existencia de Dios, pero ligada a la posibilidad eterna de falura, del tiempo cairótico abierto por el amor erótico. Es la pasión, una suerte de afectividad que no remite a la tradición cristiana, más que por el título de la obra y por alguna mención a Dios, para empalabrar a la divinidad, la que conduce hacia Él. Es la pasión la que guía el interrogante desde la respuesta, desde la pregunta sobre Dios, a su respuesta, que es únicamente accesible por medio de la contemplación de la belleza de un cuerpo sobre el lecho o de la perfección de la naturaleza en una caracola, quizá trasunto de la desnudez de la amada. El testimonio del protagonista de la obra se sumerge en una búsqueda que podríamos calificar como poscristiana, en la que una débil espiritualidad es difícil de distinguir o diferenciar de una postura estrictamente no religiosa. A su vez, sus pesquisas espirituales, más allá de las tradiciones religiosas, tienen su correlato sociológico en la categoría de believer not belonger, creyente no perteneciente, que caracteriza la posición religiosa de parte de la sociedad postsecular. En el caso de la obra de Argullol, la respuesta por la divinidad se ha trasladado desde los repertorios de la tradición hacia otros espacios, el amor erótico. Como señala el propio Argullol en una entrevista con Tamara Germanovic, actualmente digo que soy creyente, pero de dioses transitorios,
Es decir, creo en la profunda unidad entre lo sensitivo y lo espiritual de la que hablaba antes. Los amantes de Argullol son como aquellos que reflejan el bosco subidos en el carro de heno. Pero en vez de una lucha entre el bien y el mal, lo que se ve fuera del locus amoenus es la cotidianeidad plana e intrascendente que Taylor señala como uno de los malestares de la inmanencia y que en Argullol aparece catalogada con el término de la ciudad. En la ciudad el pacto de amor se desvanece. Era, abro cita, la prisión donde estaban ancladas nuestras existencias y Falura, en cambio, el territorio libre al que llegábamos para secretamente alimentar nuestra esperanza. Falura se nos muestra así como un espacio de sacralización de la inmanencia concretado en la divinización del amor erótico. Falura es la respuesta a una trascendencia evaporada, a un Dios que se ha ido del paraíso y lo ha dejado abandonado. Profundamente interesante es también la presencia del elemento religioso en Sumisión de Michel Houellebecq. Esta obra ha sido explícitamente analizada por Ungureanu como un giro posecular del autor respecto a su anterior valoración del elemento religioso que bebía más de la óptica de muerte de Dios. François, profesor universitario y experto en la obra del francés Huysmans, protagoniza una historia ubicada en una suerte de futuro distópico, o en todo caso un tiempo ahistórico, en el que sus desventuras sexuales y su pérdida de vocación como académico se enmarcan dentro del creciente poder de los musulmanes en la sociedad francesa, tanto en la esfera política como en la vida de la universidad. El contexto trazado por la obra es ya sintomático de una de las cuestiones fundamentales del escenario actual sociológico, el aumento y la visibilización de minorías religiosas y el reto de la integración. Ante esta confrontación identitaria que siente el protagonista y siguiendo los pasos del personaje sobre el que habían versado sus estudios, François se interroga sobre su identidad y su relación con lo religioso, cuestión que le conduce hacia un monasterio, el monasterio de Ligouget, donde otrora Huysmans recibiera el oblato tras su conversión al catolicismo. Sin embargo, el contraste entre ambos, Huysmans y François, es profundamente sugerente. Si para el primero esta primera aproximación identitaria al cristianismo termina en su conversión, tal y como narra en la obra En route, en François observamos un derrotero muy distinto. Dice Houellebecq: a la mañana siguiente, después de cargar el coche y pagar el hotel, volví a la capilla de Notre Dame, ahora desierta. La Virgen aguardaba en la oscuridad, tranquila, inmarcesible. Poseía la grandeza, poseía la fuerza, pero poco a poco sentí que perdía contacto con ella, que se alejaba en el espacio y los siglos mientras yo me hundía en el banco, encogido y limitado. Al cabo de media hora, me levanté definitivamente abandonado por el espíritu, reducido a mi cuerpo, deteriorado, perecedero, y descendí tristemente los peldaños en dirección al aparcamiento. Para ambos, Huysmans y François, el cristianismo continúa funcionando como una suerte de memoria cultural. Con su confrontación identitaria van a un monasterio, ambos. Concretamente, François quiere ser, en cierto modo, un belonger, not believer, en términos sociológicos, es decir, quiere pertenecer, aunque no crea realmente, utilizando los términos de la socióloga Grace Davy, que también pueden ser aplicados, según diferentes estudiosos, al propio Michel Houellebecq, a la última postura del propio Michel Houellebecq. Sin embargo, François siente la pérdida de contacto con ella, con la Virgen que emerge entre la sombra de la Iglesia. Esa Virgen contemplada le transmite toda una serie de impresiones, grandeza, fuerza, pero no logra realizar una conexión entre la pregunta personal de François y la respuesta religiosa que esa Virgen encierra, que esa escultura encierra. Como señala Ungureanu, el catolicismo aparece en su misión como el vestigio de un pasado consumido. Entre el lenguaje religioso y el individuo, entre la Virgen y François, se establece una distancia que ha sido sociológicamente catalogada como proceso de esculturación. El puente cultural y terminológico que unía al individuo con el repertorio de la tradición se ha debilitado, haciendo que el cristianismo aparezca como un imaginario social indescifrable. La tercera obra escogida, y última, es El reino, de Emmanuel Carrère. En ella, Carrère presenta una fascinante indagación personal en la que confunde de nuevo confesión, investigación y narración sobre textos neotestamentarios y su propia experiencia religiosa. En la primera parte de la obra, el narrador incorpora un testimonio de su vivencia de fe cristiana a través del rápido tránsito desde un avivamiento de la fe cristiana hacia su apagamiento en un lapso muy reducido de tiempo, apenas 2 años de su vida. Tras este primer momento, Carrère nos sumerge en una exploración personal de 2 figuras, Pablo de Tarso y Lucas, personaje al que la tradición ha atribuido la autoría del tercer evangelio y de los Hechos de los Apóstoles. En las últimas páginas de la obra, el narrador retoma el tono de confesión personal tras haber analizado la pregunta por el reino en parte de la tradición patrimonial cristiana y concluye como empieza, con más ambigüedad que certeza. El eje principal de la obra se establece a través de la relación del narrador con el cristianismo, presentándonos una interacción entre el personaje central y la religiosidad católica. Carrère, como tantos otros, se ha quedado en una suerte de tierra de nadie entre la orilla secular y la orilla religiosa.
A primera vista, el narrador parecería ubicarse en una etiqueta poscristiana. Tras haber transitado la experiencia cristiana, actualmente se declara, abro cita, un escéptico, un agnóstico, ni siquiera lo bastante creyente para ser ateo. Un hombre que piensa que lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la certeza. Y lo peor, desde el punto de vista del hombre que he sido, del creyente que fue, es que no me va mal. Esta autodefinición no es óbice para que el narrador reconozca la práctica del yoga y la meditación entre parte de las prácticas que conforman su cotidianidad. Ha realizado simultáneamente, como tantos otros europeos, un camino desde la tradición cristiana hacia otras fuentes espirituales, en paralelo al tránsito desde la creencia hacia la no creencia, recorrido este último que ha quedado sintetizado con el término sociológico non-birth. Sin embargo, la presencia de la religiosidad cristiana en la novela es considerablemente más compleja. Carrer demuestra un dominio del repertorio de la tradición católica que se refleja en su participación en la traducción al francés del Evangelio de Marcos, acontecimiento también narrado en la obra. Además, la asunción por parte del propio narrador del lenguaje cristiano lo aleja de un modelo estrictamente poscristiano. Este hecho se contempla no solo en el título, el reino de Dios, sino también afirmaciones como la que sigue. Después de dudar si, cuando estuvo haciendo la traducción del Evangelio hacia el francés, él tuvo muchas dudas si eliminar conceptos como pecado o cambiarlo por conceptos más seculares o por vocablos más seculares. Y en la propia obra, dice Carrer, que él teme que el pecado y el arrepentimiento nos enterrarán a todos, por mucho que se traten de cambiar estas palabras, dice. Pero más aún, en su aproximación combina el citado escepticismo, suficiente como para no poder incluirlo en ninguna categoría de cristianismo sociológico, con momentos puntuales de la obra en los que parece que aún espera una respuesta procedente de la tradición religiosa. Declara haber vislumbrado, aunque tan solo por un instante, el reino prometido por el Evangelio. En definitiva, con Carrer nos encontramos con todos aquellos que, declarados católicos o no, continúan observando periódicamente en sus vidas a la tradición patrimonial cristiana para tratar de encontrar respuestas al, abro cita, deseo en nuestro país para poner fin al desencanto y la triste pasión de la frustración sin límites, cierro cita, como señala Barry Grant, al analizar las razones del éxito de la obra en el contexto francés. Para Carrer, su respuesta no religiosa no implica ni un cierre hacia la tradición cristiana ni hacia la institución eclesial, podríamos decir. En palabras del pensador francés Comte Sponville, la fidelidad es lo que te queda de la fe cuando uno la ha perdido. Y así concluye Carrer su novela, enfatizando la posibilidad de que, a su manera, a lo Frank Sinatra, él siga siendo fiel a Jesús y fiel al creyente que un día él mismo fue. A partir de la interacción entre cultura y sociología que hemos presentado en 3 obras significativas, podemos concluir esta exploración señalando que la cuestión religiosa no ha desaparecido de la producción cultural, porque en cierto modo no ha desaparecido del cuestionamiento social y viceversa. Ciertamente en este ágora possecular, cada vez más construcciones personales y sociales prescinden tanto de la respuesta religiosa como de la pregunta por la espiritualidad, como hablaba a la hora de comer con el profesor José María Martínez, ¿no?, sobre el caso comparado de España y Estados Unidos. Otros continúan desde su tradición religiosa tratando de vivirla en el marco inmanente que describe Taylor. Y en medio de esta polifonía de voces seculares y religiosas, hay otras que se pueden definir primeramente porque ellas mismas encarnan la pluralidad de la propia secularidad, de la propia posecularidad. Encarnan esa pluralidad y la reproducen en el seno de sus cuestionamientos, ni seculares ni religiosos o seculares y religiosos. Su correlato hecho narración es literatura posecular. Sin embargo, queda una cuestión por añadir. ¿Dónde está el autor en todos estos ejemplos que hemos analizado? Es evidente que Dios no aparece en las obras analizadas con la claridad con la que se paseaba a la hora vespertina en el Edén, tal y como relata Génesis. Sin embargo, esta disolución de su presencia no implica necesariamente la desaparición de su figura, sino que apunta también a la metamorfosis de las categorías empleadas. Para comprender esta literatura posecular, solo nos queda la opción que vislumbra Taylor, rastrear lenguajes sutiles, o como señala Hervieux-Leger, comprender que la secularización, que el proceso de transformación religiosa de la modernidad no es solo desaparición, sino también metaforización de la religión. En el caso concreto de las obras escogidas, Argullol nos ha mostrado toda una corriente espiritualista de carácter postcristiano, en la que la curiosidad indagadora por la tradición cede paso a la búsqueda de respuestas en fuentes ajenas a la misma. En el caso del Tratado Erótico Teológico, esta indagación conduce hacia una experiencia sexual espiritualizada que converge con otras tantas búsquedas de la divinidad en simbolismos y metáforas del amor, de la luz, del supremo bien. Ante una mística erótica, Dios es el instinto, la fe es el deseo. Houellebecq nos ha mostrado que la cuestión de la identidad continúa remitiendo en cierto modo al cristianismo, a ese Dios como fundamento de la civilización, en nombre del cual se han erigido estandartes y banderas, aunque François decida no tomarla. Para Carrer, si Dios existe, se vislumbra en ese reino al que apuntan los evangelios, en la posibilidad del amor radical para un mentiroso compulsivo y asesino, como era Jean-Claude Roman, quien protagonizara la novela de Carrer,
el adversario, y aparece también citado en El Reino. Como señala el propio Carrer, esa posibilidad de amor radical, incluso para Romand, es lo que llamamos Cristo. Y no fue por diplomacia, por lo que dije que creía en él, o que intentaba creer al menos. Si Cristo es eso, el amor radical, incluso puedo decir que sigo siendo creyente. Dios como sexo, Dios bandera, Dios amor radical. Sin duda, espacios de investigación como el proporcionado por el proyecto Dios en la literatura contemporánea nos ayudarán a continuar perfilando esos lenguajes sutiles en los que los autores, cada uno a su manera, como Carrer, buscan al autor en el ágora postsecular. Yo concluyo mis líneas dejando esta pregunta abierta y enfatizando la constatación de que la presencia religiosa en la producción cultural actual nos sitúa lejos de declarar la definitiva defunción de Dios y nos impulsa a buscar su metamorfosis en las dinámicas de postsecularización, también en la cultura, a rastrear, en definitiva, los intrincados derroteros por los que se adentran los autores del ágora postsecular a la hora de preguntarse acerca de un autor que, si está muerto, a veces antoja muy vivo, y si está vivo, su silencio es en ocasiones ensordecedor. Muchas gracias.